¿Recuerda usted el caso del padre Marcial Maciel, acusado de pederastía en los años 90? Él también violó al padre Fernando Martínez cuando tenía 15 años, quien a su vez abusó sexualmente de varios menores entre 1990 y 1993. Hoy 2 de sus víctimas decidieron alzar la voz públicamente y pidieron justicia. Una de ellas vive en Cancún y tiene 34 años. Yo fui víctima de abuso sexual a los 6-7 años por parte del padre Fernando Martínez, legionario de Cristo, y actualmente soy víctima del encubrimiento sistemático de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Vianney López también narra una historia de horror. Yo también soy víctima de abuso sexual por parte de Fernando Martínez. Sufrí estos abusos de los 8 a los 10 años. Fueron abusos graduales, continuados, y no solamente abusó de mí, sino que también fui obligada a ser testigo de los abusos contra otras niñas. Los daños que eso ha causado en mí han sido permanentes. Hasta el día de hoy sigo sufriendo las secuelas y apenas hoy soy capaz de hablar, de dar mi cara, de dar mi nombre y de alzar la voz contra estos abusos que truncaron mi infancia. El 2 de mayo de 2019, Analu publicó que a inicios de los años 90, cuando era niña, fue abusada también por el sacerdote Fernando Martínez en el Colegio Cumbres en Cancún. En respuesta, los Legionarios de Cristo realizaron una investigación. El resultado arrojó la existencia de al menos 8 denuncias de abuso sexual. Este sacerdote continuó vinculado a adolescentes y cuando la situación era insostenible, fue trasladado a otro lugar para seguir trabajando. Esta política de falta de transparencia, de seguir ocultando la verdad de los hechos y de seguir ocultando lo que ocurre, incluso al día de hoy, al interior de los institutos Cumbres a lo largo y ancho del país, con estas conductas de depredación sexual. En los próximos días, tanto Vianney como Belén presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el Instituto Cumbres y contra los Legionarios de Cristo. Por su parte, la congregación religiosa pidió perdón a cada persona que haya sufrido un abuso del padre Fernando Martínez Suárez y acepta que fue un error gravísimo asignar a un sacerdote que había cometido abusos a un puesto de trabajo pastoral con niños y jóvenes en otro lugar. En las imágenes, Javier Martínez, Saray Mariscal, 21 Noticias.